la Santa Sede responde al rechazo de la aceptación de la declaración Fiducia Supplicans sobre la bendición de parejas irregulares y homosexuales. Hola a todos, soy Miguel Don Gil. Esta es la noticia que nos trae el día 4 de enero, después aproximadamente de 2 semanas. Recordemos que la declaración Fiducia Supplicans es del 18 de diciembre, por la cual se abre la posibilidad de la bendición de parejas en situación irregular. Por ejemplo, aquellos divorciados que se unen en una nueva unión, pero lógicamente no están casados por la iglesia, o también el caso de las parejas homosexuales. Se da esa posibilidad para que reciban una bendición de tipo pastoral, no ratificando, no legitimando esa unión que es pecado, pero sí que asistiéndolos de manera espiritual, que es el sentido pastoral que tiene esa bendición, según declara Fiducia Supplicans. Lo cierto es que, dada la polarización del episcopado a nivel mundial, en el cual ha habido claramente obispos que se han manifestado en contra de su aplicación o manifestado de que tienen dudas respecto a su contenido, ha hecho que aproximadamente 2 semanas después la Santa Sede, aunque al final de el documento, mejor dicho la declaración Fiducia Supplicans, indicaba que no era necesaria ninguna norma ni nada añadido después de esa declaración para su aplicación, se ha visto la necesidad de hacer una nota aclaratoria para dar una serie de explicaciones que vienen a atender pues las dudas y esta división del episcopado en lo que respecta a su aplicación. Y vamos a analizar su contenido en lo fundamental. No la vamos a leer por completo. Son en concreto 6 puntos, pero sí que voy a mencionar los 6 puntos de esta nota aclaratoria y voy a leer lo principal de cada uno de los puntos. No obstante, en la caja de la descripción estará el enlace a la declaración, mejor dicho, a la nota aclaratoria con respecto a la declaración Fiducia Supplicans del 4 de enero de 2024, y ahí podréis leer todo el texto a través de ese enlace como indico. La nota, que en este caso va firmada por el cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y Monseñor Armando Mateo, secretario para la sección doctrinal, sin llevar en este caso la firma del Papa Francisco, porque como es una nota aclaratoria se considera que no es necesario, dice lo siguiente: escribimos esta nota para ayudar a clarificar la recepción de Fiducia Supplicans, al mismo tiempo que recomendamos la lectura completa y reposada de la declaración para comprender mejor el sentido de su propuesta. En primer lugar, doctrina. Las comprensibles manifestaciones de algunas conferencias episcopales sobre el documento Fiducia Supplicans tienen el valor de evidenciar la necesidad de un tiempo más prolongado de reflexión pastoral. Lo que han expresado esas conferencias episcopales no puede interpretarse como una oposición doctrinal. ¿Qué está diciendo aquí el Dicasterio para la Doctrina de la Fe? Que se ha hecho evidente de que es necesario que se reflexione más sobre el documento, que el proceso de su implantación sea más lento, más pausado, más sosegado para la comprensión profunda del mismo, pero que aquellas diócesis que se han manifestado con dudas o en contra no están, vamos a decirlo así, yendo en contra de la Santa Sede, sino que están manifestando sus dudas y que no se puede interpretar como una oposición doctrinal. Y continúa, salto unas líneas: la presente declaración, atención, se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión, actuando frente a las parejas irregulares sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. Y sigue:
atención, son inadmisibles ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio. Solo en este contexto, se refiere al del matrimonio, las relaciones sexuales encuentran su sentido natural, adecuado y plenamente humano. La doctrina de la Iglesia sobre este punto se mantiene firme. Esto lo aclara para aquellos obispos que tienen la duda, y también sacerdotes, de que se esté legitimando en algún modo esas uniones, esas parejas de tipo homosexual. Esto también es importante. Dado que la Iglesia siempre ha considerado moralmente lícitas solo las relaciones sexuales que se viven dentro del matrimonio, no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica cuando ésta, de alguna manera, puede ofrecer una forma de legitimidad moral a una unión que presume de ser un matrimonio o una práctica sexual extramatrimonial. En este sentido, cuando se habla de bendiciones litúrgicas, tenemos que tener presente que cuando se celebra un sacramento, por ejemplo, cuando se celebra el sacramento del matrimonio, al final sí que es cierto que el sacerdote da una bendición en el marco de esa unión sacramental, y eso es una bendición litúrgica porque está dentro del ritual y es una bendición en la que se bendice la propia unión matrimonial y sus efectos. Ahí sí que es una bendición litúrgica, distinguiéndolo de lo que son las bendiciones pastorales, bendiciones sencillas que se comentan en la declaración, y en estas aclaraciones del día 4 de enero se va a profundizar, lo vamos a ver en próximos minutos, así que quedaros hasta el final. Recepción práctica, el punto número 2. Aquí destaca: pero algunos obispos se expresan sobre todo con respecto a un aspecto práctico, las posibles bendiciones a parejas irregulares. La declaración contiene la propuesta de breves y simples bendiciones pastorales, no litúrgicas ni ritualizadas, a parejas, no a las uniones. Aquí la declaración destaca que se bendice a la pareja, no a la unión, no al vínculo, que no es legítimo y por tanto es pecado, entendiendo que son bendiciones sin forma litúrgica que no aprueban ni justifican la situación en que se encuentran esas personas. Y continúa: los documentos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, como Fiducia Supplicans, en sus aspectos prácticos pueden requerir más o menos tiempo para su aplicación de acuerdo con los contextos locales, es decir, con la situación de cada diócesis, según el discernimiento de cada obispo diocesano con su diócesis. Y aquí destaca que cada obispo local, por su función propia, tiene desde siempre la potestad del discernimiento in loco, en el lugar, ¿no? In situ, en ese lugar tan concreto que él conoce más que otros porque es su rebaño. La prudencia y la atención al contexto eclesial y a la cultura local podrían admitir diversos modos de aplicación. Entonces, la Santa Sede entiende que se puede adaptar y que se pueden dar diversos modos de aplicación adaptándose a las circunstancias y a las condiciones de cada diócesis. En tercer lugar, la situación delicada de algunos países. Y esto es interesante porque hemos visto que mucha de la oposición, por ejemplo, se ha tenido en países africanos y países en que la homosexualidad, por ejemplo, está muy mal vista. Y no solo muy mal vista, sino que está perseguida desde un punto de vista civil legal. Bien, vamos a leer qué dice respecto a esto. El caso de algunas conferencias episcopales debe comprenderse en su contexto. En varios países hay cuestiones fuertemente culturales e incluso legales que requieren tiempo y estrategias pastorales más allá del corto plazo. En verdad no son pocos los países que en distintos grados condenan, prohíben y criminalizan la homosexualidad. En estos casos, más allá de la cuestión de las bendiciones, allí hay una tarea pastoral amplia a largo plazo que incluye formación, defensa de la dignidad humana. Ahora, el cuarto punto, la verdadera novedad del documento. La verdadera novedad de esta declaración, aquello que requiere un generoso esfuerzo de recepción y donde nadie debería declararse excluido, no es la posibilidad de bendecir parejas irregulares. Aunque todo el mundo se ha centrado en esto,
La Santa Sede manifiesta que este no es el gran tema, sino que el gran tema es otro. Indica, es la invitación a distinguir entre dos formas diferentes de bendiciones: litúrgicas o ritualizadas, como se refiere el documento, y espontáneas o pastorales. Realmente, las bendiciones solo las había de un tipo, y esto lo introduce como novedad esta declaración Fiducia Supplicans: bendiciones litúrgicas y bendiciones pastorales. En la presentación se explica, dice la aclaración claramente, que el valor de este documento es ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones, que permite ampliar y enriquecer la comprensión clásica de las bendiciones estrechamente vinculada a una perspectiva litúrgica. Líneas más tarde indica, en el trasfondo se sitúa la valoración positiva de la pastoral popular que aparece en muchos de los textos del Santo Padre. En este contexto nos invita a una valoración de la fe sencilla del pueblo de Dios, que aún en medio de sus pecados sale de la inmanencia, abre el corazón para pedir ayuda a Dios. Por esta razón, continúa, más que por la bendición a parejas irregulares, el texto del dicasterio ha adoptado el alto nivel de una declaración que es mucho más que un responsum o una carta. El tema central que nos invita especialmente a una profundización que enriquezca nuestra praxis pastoral es la comprensión más amplia de las bendiciones y la propuesta de acrecentar las bendiciones pastorales, que no exigen las mismas condiciones de las bendiciones en contexto litúrgico o ritual. Por consiguiente, más allá de la polémica, el texto reclama un esfuerzo de reflexión serena, con corazón de pastores, fuera de toda ideología. Por tanto, el documento está declarando de que las bendiciones pastorales son más sencillas, están fuera de un contexto ritual y se producen de manera espontánea, y sus requisitos son menores que las bendiciones litúrgicas. Y destaca aquí la declaración: cuando el Papa pidió crecer en una comprensión más amplia de las bendiciones pastorales, nos propuso pensar en un modo de bendecir que no requiera poner tantas condiciones para realizar este simple gesto de cercanía pastoral, que es un recurso para promover la apertura a Dios en medio de las más diversas situaciones. Ciertamente aquí hay que pensar que cuando una persona, fuera de un contexto litúrgico, cuando se encuentra con un sacerdote y le pide una bendición, el sacerdote no sabe si la persona es pecadora, ni tampoco se lo pregunta porque no es necesario. Le imparte una bendición como una forma de acercar a su persona la presencia de Dios y darle una ayuda especial para ser mejor persona. Y bendiciéndola no está bendiciendo sus pecados, sino que le está dando una ayuda especial para progresar en la fe y mejorar. Este enfoque sería de bendición pastoral el que se haría en el contexto de las uniones irregulares. El sacerdote estaría bendiciendo a la pareja, en ningún caso estaría bendiciendo la unión, está bendiciendo a las dos personas y se centra en dar una cercanía y una presencia de Dios para darles ánimo y energías para salir de su estado irregular y de acercarse a Dios. Ese sería el enfoque que da esta declaración. Punto 5 de esta nota aclaratoria. ¿Cómo son concretamente estas bendiciones pastorales? Las bendiciones pastorales, para que se distingan claramente de las bendiciones litúrgicas, ante todo deben ser muy breves. Se trata de bendiciones de pocos segundos, sin ritual ni bendicional. Esta forma de bendición no ritualizada, con la simplicidad y brevedad de su forma, no pretende justificar algo que no es moralmente aceptable. Vuelve a incidir en que esa bendición no legitima una situación de pecado. Solo muestra una ayuda de la cercanía de Dios para que las personas sean mejores. Solo esto. Evidentemente, continúa el documento, no es un casamiento, pero ni siquiera es un visto bueno, ni una ratificación de nada. Es solo la respuesta de un pastor a dos personas que piden la ayuda de Dios.
Y ahora aquí va un paso más allá esta nota aclaratoria. Dado que algunos, se refiere a obispos y sacerdotes, han expresado que les cuesta entender cómo podrían ser estas bendiciones, para en ningún momento dar la apariencia de que se está bendiciendo el pecado o esa unión irregular, propone el dicasterio un ejemplo concreto. Imaginemos que en medio de una gran peregrinación una pareja de divorciados en una unión le dicen al sacerdote: por favor, denos su bendición. En ese caso, el sacerdote puede decir una simple oración semejante a esta. Y entonces nos propone un texto para una bendición de tipo pastoral sencilla. Indica, cito textualmente: Señor, mira a estos hijos tuyos, concédeles salud, trabajo, paz, ayuda mutua, libéralos de todo lo que contradice tu evangelio y concédeles vivir según tu voluntad. Amén. Y finaliza con el signo de la cruz sobre cada uno de ellos. Más adelante indica la nota: por si quedaran dudas, la declaración agrega que cuando la bendición sea pedida por una pareja en situación irregular, aunque se confiera al margen de los ritos previstos por los libros litúrgicos, esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos. Punto sexto. Respecto a la catequesis, indica: quizás en algunos lugares será necesaria una catequesis que ayude a entender que este tipo de bendiciones no son una ratificación de la vida que llevan quienes la solicitan. Y líneas más adelante destaca también: podemos ayudar al pueblo de Dios a descubrir que este tipo de bendiciones son solo sencillos cauces pastorales que ayudan a expresar la fe de las personas, aunque sean grandes pecadoras. En realidad, lo mismo ocurre cuando se bendicen a individuos, porque ese individuo que pide una bendición, no la solución, puede ser un gran pecador y no por eso se le niega este gesto paterno en medio de su lucha por sobrevivir, por mejorar. Si esto queda claro, gracias a una buena catequesis podemos liberarnos del miedo a que nuestras bendiciones puedan expresar algo inadecuado. Ya finalmente el documento se despide. Vemos cómo va a todos los puntos polémicos de la declaración y destaca cuál es el enfoque interpretativo de la misma. Se bendice a las personas, no se legitima el pecado. Hay que añadir como un punto final de este documento anexo que, si bien se entiende de que se deba aplicar la declaración de forma más lenta en función de las circunstancias de los diversos países, en países donde sea más complicado porque allí se ha perseguido esta situación, o en países donde cueste más que se entienda de manera correcta, pero esto no indica que se exima a los obispos de que se apliquen sus diócesis, porque ningún obispo puede negar, conforme a esta declaración, a sus sacerdotes que se aplique. Otra cosa es que se pueda adaptar o regular el modo de aplicación que sea más sensato, más prudente en cada lugar. Esto sí, pero no se puede negar. Es lo único que no permite esta declaración. Veremos cómo es la respuesta de los obispos, si con estas aclaraciones quedan respondidas pues sus dudas, o si se sigue manifestando en contra también los sacerdotes, y veremos cuál es la situación que se desarrolla en próximas semanas. Me encantará saber vuestra opinión respecto al contenido de esta nota aclaratoria. Si veis que aclara las dudas, si entendéis que no lo aclara, que sigue dejando ambigüedades, y todo lo que me queráis decir, yo como siempre os leeré y os responderé en comentarios detenidamente. Y sin más, me despido de todos vosotros, invitándoos a que podáis acceder al informativo plural espiritual internacional loscristianismos.org, donde tendréis estas y otras noticias de interés. Y sin más, me despido de todos vosotros con un abrazo.